Comencemos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Valera, ya algunos me conocen. Soy gerente técnico de cuentas en la región andina y del Caribe en Gurtan. Y el día de hoy les hablaré acerca del control de combustible, parte 1, consumo de combustible por tarifa y consumo de combustible por cálculo. Este será el primer webinar de la trilogía de control de combustible. El contenido de este webinar será el siguiente. Empezaremos hablando del tipo de control de combustibles. ¿Cuáles son los tipos de control con que cuenta Wialon para hacer el control de combustible? Luego hablaremos del consumo de combustible por tarifa. Luego el registro de llenado de combustible a través de registrar eventos. El consumo de combustible por cálculo. Y finalmente haremos una visualización de los datos de consumo por tarifa y consumo por cálculo en los informes de Wialon a través de tablas y gráficas. Bien, vamos con la primera parte, que es el tipo de control de combustible. Los tipos de control de combustible son los siguientes. El primero es mediante sensores de combustible. Entre ellos tenemos el nivel de combustible o Fuel Level Sensor. Luego tenemos el impulsivo, que se deletrea IMP-FCS, cuyas siglas en inglés significan Fuel Consumption Sensor. Luego tenemos también el absoluto y el instantáneo. El segundo método es mediante el algoritmo matemático de Wialon, que no usa sensores y en los cuales se incluye el consumo por tarifa, el registro de eventos y el consumo por cálculo. Este último tipo de control es el que trataremos en este webinar, el cual consiste en métodos matemáticos que calculan un estimado del consumo de combustible de las unidades sin necesidad de sensores físicos. Vamos entonces con la segunda parte, que es el consumo por tarifa. El consumo de combustible por tarifa es el consumo de la unidad que depende de la cantidad de distancia recorrida por la unidad, la cual se configura en la pestaña de avanzadas. Las ventajas de este método es que es fácil de configurar y no necesita datos adicionales para su funcionamiento. Pero la desventaja es que no es muy dinámico ni tampoco es muy preciso. Para distintos sistemas de medida se muestran distintas unidades para el consumo de combustible por tarifa. Para el sistema métrico, por ejemplo, tenemos el de litros por 100 kilómetros. Para el sistema estadounidense e imperial se tiene que definir millas por galón. Y para el consumo por tarifa, en cuanto al sistema métrico con galones, se usa el kilómetro por galón. Bien. El primer término que hay que configurar es el de consumo por tarifa, en cuyo campo se indica el consumo de combustible. En este ejemplo usaré el sistema métrico, por lo que indico los litros consumidos cada 100 kilómetros para la unidad. Este cálculo varía según el tipo de vehículo y se puede calcular experimentalmente o puede usarse el promedio que viene por defecto ya en el programa, que según varios estudios por lo general es de 10 litros por cada 100 kilómetros. Ok, el consumo estacional no es un campo obligatorio y solamente es para países que se encuentran fuera de los trópicos. ¿Por qué se usa? Se usa porque el invierno, dadas las temperaturas, el consumo de combustible es mayor, dado que necesita, si menos temperatura tiene el motor, más consume. Entonces, en invierno, al ser más frío, pues obviamente necesita, como está en menos temperatura, el motor va a consumir mucho más. Por defecto, el intervalo del programa es para el invierno de los países que están en el hemisferio norte, o sea, del 1 de diciembre al 29 de febrero. Pero para el hemisferio sur, o sea, más o menos Chile, Argentina, Uruguay, debería ser los últimos días de junio y finales de septiembre. Y claro, en este ejemplo, usaré 12 litros, que sería un 20% más de consumo, o sea, 2 litros más. Entonces, más o menos se toma ese promedio.
Vamos entonces a ver una demostración en vivo de cómo se llena estos campos. Yo me voy aquí a Willow. Estoy aquí en este momento viendo la pantalla de Willow. Y bueno, voy entonces aquí donde dice propiedades. Y voy a donde dice aquí avanzadas. Ven que aquí abajo dice parámetros utilizados en informe y vemos estos campos de aquí. Entonces aquí colocamos lo que habíamos puesto en el ejemplo, 10 litros. Y aquí colocamos 12. Entonces, como estamos en el hemisferio sur, pues entonces vamos a colocar aquí junio 21 hasta septiembre 21, que es más o menos el invierno que hay aquí en Argentina. Entonces, cuando le dan OK, listo, ya tienen el consumo por tarifa hecho. Esto se va a poder ver, estos datos es para cuando ya veamos los informes al final. Le damos OK y ya está configurado para ese vehículo. Vamos entonces a seguir la sesión. Vamos a volver a la presentación, donde hablaremos de la tercera parte, que es el registro de llenado de combustible a través de registro de eventos. Entonces, en el panel de seguimiento se pueden registrar llenados de combustible de las unidades mediante la creación de eventos de forma manual, y así poder obtener estos datos en informes. Y de esa manera poder compararlos con datos reales, pero solamente si hay un sensor de combustible, claro. De nivel, en este caso, un sensor de nivel de combustible para poderlo comparar, para ver si de verdad fue así. Para registrar un evento de forma manual, se hace clic en el botón registrar evento que tiene el icono de la bandera. Luego aparecerá una ventana de registro de eventos y en primer lugar debe seleccionar en eventos disponibles el de llenado de combustible. Después se agrega el volumen de llenado, el coste, la desviación del tiempo, la fecha, la desviación del tiempo y finalmente se escoge la localización que puede ser escrita a mano o puede ser colocada en el mapa. Al final, en la descripción, en esta descripción, se crea un texto automático según se vayan llenando los campos. Lo único que sí hay que agregar manual es, en este caso, el formato de la moneda. Yo aquí puse dólares. Y por último, para finalizar, hacemos clic en OK. Las tablas que muestran las columnas de llenado de combustible son las siguientes. Las tablas de llenado de combustible, tabla de costo y utilización y tabla de eventos. Es importante señalar que los datos de los eventos nada más lo vamos a poder ver y visualizar para el llenado de combustible mediante creación de eventos es por estas tres gráficas. No hay otra manera de verlo sino a través de estas tres gráficas. Vamos entonces a mostrar cómo se hace ese llenado. Vamos a comenzar, por ejemplo, con esta unidad de aquí. Vamos a hacerle el registrar el historial. Voy a darle a donde dice llenado de combustible. Entonces, fíjense, yo no voy a llenar nada aquí y voy a colocar, qué sé yo, 20 litros. Vamos a ponerle que costó 10,50. Si quieren colocar céntimos, deben colocar punto y el valor del coste. La fecha de hoy, desviación mínima y bueno, aquí en localización vamos a colocar en un lugar del mapa. Vamos a colocar que fue, qué sé yo, aquí en esta esquina hay una estación de servicio. Le doy OK. Entonces, fíjense que automáticamente me marca aquí la fecha y aquí arriba se llenó todo sin que yo colocara nada. Lo que sí aquí que voy a colocar dólares, qué sé yo, USD. Le damos OK y entonces el evento fue creado. ¿Cómo visualizarlo? Primero hay que asegurarse en mensajes, donde dice eventos registrados, aquí en la pestaña de mensajes. Le damos a ejecutar para hoy, entonces bueno, aquí vamos a ver todos los registros que hicieron. Entonces aquí, como pueden ver, yo hice varios registros y se pueden ver aquí con el texto, cuál fue el tipo y la hora en que se hizo. Luego en los informes, yo creé aquí una tabla que se llama llenado de combustible, un informe, ¿no? Vamos entonces a ver qué agregué en este informe.
Agregué, como ven, 3 tablas. La primera es la de eventos, que bueno, aquí coloqué estas columnas que están aquí: hora de evento, hora de recepción, texto, localización y la cantidad de eventos que hubo. La de costo y utilización, en este caso solamente me va a dar cuánto costó hacer ese llenado. En este caso dice coste y la cantidad de gastos que de eventos que se hizo, de llenados. Y la hora y la descripción y todo esto. Fíjense que esta parte que dice descripción permanece igual para todas las tablas, o sea, es la misma. Y en llenado de combustible, pues aquí sí se coloca cuánto se registró. Y el kilometraje que tuvo la unidad al final. Entonces, cuando le damos aquí OK y ejecutar, vemos en los eventos que se hizo, vemos nada más el evento cuando sucedió con el texto que ya hicimos. El coste de la utilización, donde te dice el llenado, y fíjense que al final me dice cuánto costó cada llenado aquí. Fíjense, cada uno costó diferente. Y para ver el volumen es donde dice llenado de combustible. Entonces fíjense que aquí registré solamente 20 litros y el lugar en donde se hizo. Y al final, como pueden ver, este es el kilómetro que tenía la unidad al momento de hacer el llenado de combustible. Bueno, entonces ya por esta parte quedó bastante clara, creo yo, y podemos seguir entonces con la sección final y la más compleja, que es consumo de combustible por cálculo. El consumo de combustible por cálculo no solo toma en cuenta los kilómetros recorridos, sino también la velocidad de la unidad y el tiempo de recorrido. Para ello, el sistema realiza la búsqueda de sensores de operación de motor, como la ignición o de horas de motor, y sensores de eficiencia de motor. Este método es mucho más preciso que el método de cálculo por tarifa y tiene las siguientes ventajas. La primera es que toma en cuenta, además de los kilómetros que se recorrió, el tiempo de recorrido y la velocidad de la unidad. Hay que recordar que una unidad consume más combustible mientras más velocidad tenga y por ende recorre un trayecto en menor tiempo. En cambio, el método de tarifa no toma en cuenta la velocidad y asumirá el mismo consumo para los kilómetros recorridos. Es como si fuera velocidad constante en todo momento, algo así. La otra ventaja es que este método usa varios sensores para realizar los cálculos, como los de ignición y eficiencia de motor, mientras que el de tarifa solo toma en cuenta los kilómetros recorridos del detector de viaje y lo que hace al método por cálculo mucho más exacto. Igualmente, para distintos sistemas de medida se muestran distintas unidades para el consumo de combustible por cálculo. En el caso del sistema métrico, se toma litros sobre hora y litros por cada 100 kilómetros. Para el imperial o estadounidense, usa galones por hora y millas por galón, MPG. Y finalmente, para el sistema métrico por galones, se usa galones por hora y kilómetros sobre galón. Para ingresar al asistente para consumo por cálculo, se ingresa a la pestaña de sensores de las propiedades de la unidad. Luego, se hace clic en el botón Asistente para consumo por cálculo. El consumo por cálculo se determina por las siguientes variables. La primera es el consumo en ralenti por horas. Luego, el consumo en ciclo urbano, y donde se toma por defecto, el programa toma por defecto como velocidad promedio la de 36 kilómetros por hora. Para el ciclo suburbano fuera de la ciudad, la velocidad promedio que se toma es de 80 kilómetros por hora y es otro de los datos. Por lo general, el consumo de combustible por kilómetro recorrido viene indicado en la ficha técnica del vehículo. Aquí hay un ejemplo de la ficha técnica de un Renault Logan, donde les dejo por aquí el enlace. Y aquí quiero aclarar que como ven, el consumo en carretera es menor que dentro de la ciudad. Fíjense que el consumo urbano es 10 litros por cada 100 kilómetros y el consumo en ruta es de 5.8. ¿Qué pasa? Aquí quiero aclarar que a pesar de que el consumo de carretera es menor dentro de la ciudad, no implica que, o sea, el principio de que hay mayor velocidad
implica mayor consumo, eso se mantiene. O sea, por ejemplo, si mantienen un vehículo en tercera a 60 kilómetros por hora, les aseguro que va a consumir mucho menos combustible que si el vehículo está en la carretera en quinta a 120 kilómetros. Pero entonces, ¿por qué el consumo en esta ficha es mayor en la ciudad si anda más lento? Pues quiero aclarar que hoy en día hay vehículos más eficientes que antes, y esto puede variar entre un vehículo y otro. O sea, esta regla no necesariamente debe cumplirse, o sea, puede ser que consuma más fuera de la ciudad, depende del vehículo. Pero también hay que recordar que dentro de la ciudad el motor puede ser que esté menos calentado que en la carretera y por lo tanto va a consumir mucho más. Y además, también recuerden que dentro de la ciudad haces muchos cambios, recortes, frenados, y bueno, eso contribuye a que el promedio sea mayor. O sea, esto es solamente un promedio estudiado que, bueno, hoy en día los automóviles fuera de la ciudad consumen menos combustible. Pero el principio que expliqué de que hay mayor velocidad se mantiene. Bien, de las primeras de las opciones que vemos aquí, en el asistente por consumo por cálculo, en la ventana, cuando hace clic en el botón de asistente para consumo por cálculo, solo aparecerá si se ha usado el asistente previamente y esta viene activada por defecto. Lo único que hace es detectar si hay sensores de ignición y de eficiencia de motor creados previamente. Van a ver que si le quito esa selección, no va a mantener todos los sensores que haya, pero esta es la que viene activada por defecto. La segunda opción es el consumo de combustible en ralentí. Según varios estudios que se han realizado, el promedio de consumo por lo general es de 2 litros por hora. Esto para el sistema métrico, ¿no? Y por ello es el valor que viene por defecto en el programa. Pero este varía según el tipo de vehículo y de qué elementos tiene operativos al momento de encender el motor. Por ejemplo, si el aire acondicionado está encendido, consumirá más combustible en ralentí. Por eso, lo más recomendable es que pruebe el consumo en ralentí de forma experimental, dejando el vehículo encendido 1 hora y ver cuánto consume según el medidor de combustible del vehículo. La siguiente opción es el ciclo urbano, que determina el consumo de la ciudad dentro de la ciudad por cada 100 kilómetros. Si no tiene acceso a estos datos en la ficha técnica del vehículo, el programa toma por defecto 10 litros. En este caso, el dato de la ficha coincide, o sea, es el mismo del Logan y ven que es el mismo, o sea, el Logan también consume 10 litros según la ficha. Esta opción, junto a la de ralentí, son obligatorias para que esto funcione. Si estas opciones no están, pues el programa, este asistente no funciona. La otra opción son el consumo en el ciclo suburbano, que determina el consumo de combustible de la unidad fuera de la ciudad. Como se mencionó, este dato puede ser provisto por el fabricante y en caso de no tener este dato debe colocarse manualmente mediante la experimentación. En este ejemplo usé los datos también de la ficha que son 5.8 litros. El coeficiente estacional viene dado en porcentaje y por defecto también es 20%. Pero también quiero aclarar que estas opciones no son obligatorias y pueden dejarse en blanco. Y además el coeficiente estacional puede desactivarse, igualmente este va a funcionar. Para finalizar, vamos a hacer clic en OK. Posteriormente, se crean los siguientes 3 sensores. El primero es una de ignición. Si ya existe uno previamente, como vamos a ver más adelante, este sensor virtual de ignición no se crea. También se crea un sensor de eficiencia del motor que utiliza datos del consumo para los ciclos urbanos y suburbanos y la velocidad mínima del movimiento que está en el detector de viajes. Si el valor de consumo para el ciclo suburbano no está indicado, la tabla de cálculo se genera considerando solo el consumo de combustible en el ciclo urbano. Por último, se crea un sensor de eficiencia estacional de motor solo si los índices de coeficiente estacional están activados, si no, no se crea. Vamos entonces a ver cada uno de los sensores. Ven que para el sensor de ignición se crea un parámetro virtual basado en la velocidad como es speed más numeral speed sobre constante 2. ¿Qué está haciendo esto? Pues toma en cuenta el valor de la velocidad del mensaje actual más el valor de la velocidad del mensaje anterior, que es numeral speed, y lo divide entre 2. Y eso da un promedio
de cuánto es la velocidad de la unidad para ese mensaje. Luego, abajo se coloca de forma automática el consumo de litros por hora en ralenti que se colocó en el asistente. Luego, el sensor de eficiencia de motor también toma como parámetro el mismo que explicamos ahorita. La razón, como ya expliqué, es que ¿por qué se usa este parámetro de velocidad para crear eficiencia? Pues recuerden que a más velocidad, mayor será el consumo de combustible, y esto se traduce en una menor eficiencia, dado que hay un mayor gasto de energía. Ok, en la tabla de cálculo se establece el estado en ralenti. Como pueden ver aquí, para ralenti, o sea, cuando la velocidad es 0, la eficiencia o el consumo de combustible es 1. Pues es el estado de menor consumo de combustible para que el motor pueda estar en marcha. A partir de ahí, a partir de 1 kilómetro, se toma el estado de consumo dentro de la ciudad, tomando la velocidad mínima del detector de viaje, que en este ejemplo, el detector de viaje, la velocidad mínima es 1, está colocado aquí. Y por la mayor, o sea, la velocidad mayor es 36 kilómetros, que está aquí, como pueden ver, es 36 kilómetros. Y la eficiencia, como ven, es de, o sea, el coeficiente es de 1.8. Es decir, que se consume un 80% más cuando el vehículo se está moviendo que cuando está en ralenti. A partir de 36, la velocidad va aumentando y cuando llega a 80, pues vemos que el consumo es aproximadamente de 2.3, o sea, se consume al menos del doble que cuando está en ralenti, cuando ya va a 80 kilómetros, según este vehículo. Bien, luego, eso era el sensor de eficiencia. Para el de eficiencia estacional, si se crea, se toma en cuenta el parámetro time 2.d. ¿Qué es time? Es el número, es el tiempo Unix del programa, y el D, el día del año respecto al 1 de enero. Entonces, esto lo que está haciendo es que va sincronizando los días del año con el tiempo que tiene el programa, y va contando los días del año a medida que van pasando. Luego, ¿qué gráfica se crea aquí? Pues una muy sencilla. Básicamente, en este ejemplo, entre el día 61 y el día 336 del año, el consumo de combustible es el mismo, no cambia con la estación, por eso se mantiene en 1 aquí abajo. Y desde el día 337, que es cuando comienza el invierno en el hemisferio norte, hasta el día 60 del año siguiente, que es cuando finaliza el invierno, el consumo de combustible que se hace en consumo por cálculo se multiplica por 1.2, o sea, 20% más, que es lo que colocamos en el ejemplo. Bueno, vamos entonces a ver esto en vivo, seguramente lo quieran ver en vivo. Entonces, de nuevo, vamos a nuestra unidad. Vamos primero con esta unidad que está aquí, vamos a ver cómo se creó el asistente para consumo por cálculo. Me voy aquí a sensores y vamos vean que no tengo ningún sensor de ignición, no hay ningún sensor de ignición aquí. Entonces vamos aquí a asistente para consumo por cálculo, colocamos 2, que es el consumo en ralenti, 10, y por ahora no voy a crear ningún coeficiente estacional para que vean qué sucede. Ven que aquí en este caso se crea el sensor de ignición, ven que todos los sensores se crean con el nombre asistente después para que distingan cuál es el que se creó en el asistente, dice siempre asistente. Y bueno, ven que aquí están los parámetros que les expliqué. Y bueno, para el consumo de eficiencia de motor, ven que como no coloqué ciclo suburbano, en la gráfica se toma directamente el ciclo suburbano hacia arriba, no hace más nada, o sea, aquí ya toma el consumo que estaba ahorita. Ahora, si volvemos a crear al asistente, fíjense que aquí sí me sale la opción de reemplazar los sensores de eficiencia corrientes. Si esto lo desactivo y yo vuelvo a crear otro sensor, se van a crear 2 sensores de ignición. Entonces yo aquí le voy a dejar activado para que se reemplace, para que no tener uno de más. En el ciclo suburbano vamos a colocar el que habíamos puesto ahorita, que era 5.8, y voy a dejar el coeficiente estacional en 20%, le doy OK. Fíjense que aquí me va a decir que van a ser reemplazados los sensores por estos nuevos que estoy agregando, y le doy OK. Entonces fíjense que se borró el que estaba viejo de eficiencia y se crea uno nuevo. Cuando vamos a la tabla por cálculo, en este caso vemos la gráfica que les mostré ahorita,
sí toma en cuenta el consumo dentro de la ciudad y después fuera de la ciudad. Entonces le damos aquí, OK. Ya creemos estos 3 creados. Y bueno, vamos a ver por último el de la estación. Aquí vemos que colocamos, esto es para dentro del hemisferio sur. Fíjense que aquí el tiempo en que se consume combustible está entre el día 173 y el día 265. Y por eso se multiplica aquí por 2. Entonces, bueno, esa es la demostración en vivo de cómo se crea un sensor de combustible por cálculo. Vamos entonces, para finalizar la última sesión, vamos a aquí a la última parte. Esto ya lo vimos, que es visualización de los datos de consumo por tarifa y consumo por cálculo en los informes de Wialon, usando tablas y gráficas. Pues bien, las gráficas que muestran las columnas del consumo de combustible por cálculo y tarifa pueden ser tablas de estadísticas, tablas de viajes, tablas de horas motor. Aunque no se mostrarán como ejemplo, las siguientes tablas también se pueden usar, como son geocercas, resumen y trayectos. Las gráficas que muestran el consumo de combustible por cálculo y tarifa son las siguientes. La regular, y incluyes la opción que dice consumo de combustible por cálculo y tarifa, estándar y suavizado, que lo vamos a ver ahorita. Y la gráfica de velocidad, que es el consumo de combustible por cálculo. O sea, hace un match entre la velocidad y lo que se consumió por cálculo. Esas son las gráficas que hay. Vamos entonces también a ver esto en Wialon. Yo me voy entonces aquí a donde dice informes. Aquí vamos a la tabla que dice consumo de combustible. Tenemos aquí la fecha agregada y esta unidad. Entonces vamos a ejecutarla. Entonces aquí ven varios datos. Entonces van a ver la diferencia entre un sensor y otro, la diferencia que hace. Fíjense que para esta unidad, según lo que colocamos, vamos a ver aquí las propiedades rápido. En sensores, asistente por cálculo, vamos a colocar aquí que el consumo suburbano queda igual, 5.8, estacional. OK. Entonces, fíjense que en este caso, como tengo un sensor de ignición aquí, fíjense que no me volvió a crear otro, sino que ya lo dejó. Porque si ya hay un sensor de ignición, no se vuelve a crear otro. Se le doy aquí OK, ejecutamos. Y entonces vamos a ver la gran diferencia que hay. Fíjense que en el consumo por cálculo tenemos una diferencia mucho menor que consumo por tarifa, porque aquí el consumo por tarifa, como no toma en cuenta la velocidad ni la eficiencia del automóvil, pues te da un consumo mayor. Fíjense que aquí te dice cuánto fue el cálculo en movimiento para tarifa y cálculo. Fíjense que el de tarifa siempre fue en movimiento, o sea, siempre hubo movimiento y siempre tomó, aunque el vehículo estuviera parado, no, que hubo consumo. Fíjense que para cuando no hubo movimiento, según este lector, no hubo consumo, pero el cálculo sí toma en cuenta en ralentí y fíjense que les dio un consumo de 3,73 litros. Y abajo vemos más datos como consumos promedio, el consumo en los viajes y el consumo promedio por cálculo en los viajes. Entonces fíjense que el consumo en realidad fue mucho menor porque tomó en cuenta la velocidad y aquí sí tomó directamente los 10 litros que les dijimos. Para viajes, bueno, para viajes básicamente va tomando cada viaje en particular. Si seleccionamos aquí te muestra el viaje que recorrió cada unidad para hacer ese consumo. Te dice el comienzo, posición inicial, las coordenadas iniciales, cuántos viajes hubo. Y aquí los datos que ya vimos en las estadísticas. Si se fijan aquí en la gráfica, vamos a verla un momento. Vamos a ver cada tabla que yo coloqué. Estas son las tablas que yo coloqué en estadísticas. Fíjense que pueden colocar muchos más. Pero yo coloqué directamente aquí el consumo en movimiento, sin movimiento, promedio por viaje, cálculo en viaje. Estas son las columnas que coloqué. Para la de horas motor, yo coloqué también todo lo que diga consumo por cálculo y tarifa. Ven que para que se vean esas tablas,
colocan esto que diga consumo por tarifa o por cálculo. Hay varios que son los mismos que salían en estadísticas. Aquí ven, pero aquí lo separa por viaje. Y luego, en la gráfica de consumo, perdón, en la de horas motor, por aquí no veo dónde coloqué la tabla. Aquí, esta es la que quería mostrarles. Fíjense que yo aquí hice también una tabla personalizada donde coloqué un promedio que tomaba en cuenta el consumo por cálculo y tarifa y lo dividí entre dos para ver cuánto era el promedio. Y aquí el precio de combustible. Aquí yo determiné que cada litro consume 2.3 dólares. Entonces aquí hice una tabla del precio del consumo de combustible y las mismas tablas que salen en las otras tablas, en las mismas columnas, ¿no? Entonces, aquí por eso ven el costo de combustible, que fue en total 90 dólares, promedio que es 50.23, usando los dos métodos, y aquí te da los dos métodos. Fíjense que como les dije, el de tarifa es mucho mayor, perdón. Y bueno, aquí vemos todos los kilómetros promedio que consumió, los kilómetros que fue recorriendo para cada uno de esos viajes. Aquí en horas de motor es bien interesante porque te dice también cuánto fue el ralenti en total que hubo. Y bueno, estas son las mismas tablas que vimos en las otras, en los otros datos. Y bueno, finalizadas las tablas, vamos entonces a ver las gráficas. Bueno, esta primera gráfica que está aquí es la de consumo de combustible. Vamos a centrarnos en esta sesión en específico. Voy a colocar aquí, acercar la tabla para esta sesión solamente. Voy a acercarla un poquito más. Voy a acercarla un poquito más aquí y bueno, yo creo que ahí ya está suficiente. Vamos entonces a ver cómo funciona el suavizado. Vamos a dejar solamente la tarifa. Ven aquí, ven que hay muchas líneas puntiagudas, picos. Entonces ustedes pueden usar la gráfica de suavizado que elimina esas y pues hace esto que está aquí. Por último, vamos a ver la de cálculo. Ven que era 12. Fíjense que la de cálculo te dice que fue mucho menor porque toma en cuenta la velocidad y también te da digamos, un suavizado de la gráfica. Entonces, fíjense algo. Aquí podemos ver que aquí hubo un consumo en las paradas, ¿ven? Aquí hubo un consumo cuando estuvo detenido. Aquí durante las horas de motor, cuando ya estaba moviéndose, aquí hubo unas pequeñas paradas y siguió consumiendo combustible. Y esto que ven aquí, un color un poquito más rosado, es los estacionamientos, que es cuando ya la unidad la apagaron y bueno, aquí no consumió nada. Entonces ustedes también pueden distinguir en las gráficas, según el color, los periodos en que se tomó en cuenta esto. Bueno, vamos entonces a ver la última gráfica, que es la de velocidad consumida entre velocidad, la velocidad entre lo consumido. Entonces, fíjense que para esta unidad, el mayor gasto de combustible que hizo fue dentro de la ciudad, porque aquí en 35 kilómetros es donde hubo más consumo. Y a partir de aquí es cuando hubo menos consumo. Fíjese que no hubo casi consumo después de los 100 kilómetros. Y bueno, esto es una gráfica para que ustedes sepan cuánto consumió más la unidad, si dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Bueno, vamos entonces ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué nos tienen por aquí. La primera persona que nos pregunta es Carolina Fuentes. Nos dice, ese consumo de 10 litros sobre 100 kilómetros se estimó para autos o camiones. La respuesta es que lo estimé para vehículos en general, o sea, eso depende de cada vehículo y yo lo hice, en este caso hice un ejemplo de un Logan y para el consumo por tarifa usé lo que viene predeterminado en el programa. Eso obviamente puede cambiar por vehículo. Carolina también nos pregunta, al registrar un evento, ¿en qué influye el parámetro desviación de tiempo? Nada, solamente es para que el programa sepa en qué fecha más o menos se usó. Puedes dejarlo en 0, no hay problema. O sea, no tienes por qué colocar ese campo necesariamente. Para que el programa más o menos sepa en qué tiempo se hizo, si antes o después de esa hora. Puede haber una equivocación de la persona que haga el registro, para que tenga como que, si no sabes la hora estimada, bueno, pones más o menos una desviación.
Carolina también nos pregunta que nosotros manejamos más flotas de camiones. ¿Tiene algún link donde pueda encontrar información de consumo de combustible, pero de camiones? Pues habría que buscar en internet. Te recomiendo que vayas a la página del fabricante. Ellos siempre tienen ese dato en el fabricante. Y bueno, también hay páginas en internet en general que dicen datos resumidos para no tener que bajar la ficha técnica. Es cuestión de que busques en internet. Y bueno, si no los consigues, avísame o a tu technical manager y que te pase fichas, pues en dado caso que tengas dificultades para eso. Ok, aquí Gil Castellanos nos dice, ¿en qué difieren los últimos dos sensores? ¿A cuáles sensores te refieres? Me tienes que explicar, no sé qué sensores te refieres. Y si hay forma de importar los eventos. Se puede importar los mensajes de datos solamente. Y para los eventos, déjame un momento, vamos a verlo aquí, rapidito para aclararlo. Bueno, como ves, tú para los eventos tienes que exportar en la pestaña de mensajes eventos registrados. Y cuando vamos a importar, exportar, fíjate que yo puedo exportar estos eventos que están aquí a través de este formato. O sea, que tú eliges aquí el formato en lo que lo quieres exportar. Y bueno, le damos aquí. Espérate un momento. Lamento decirte que solamente se pueden exportar los mensajes de datos de la unidad y no los eventos. Si te das cuenta, yo cambio aquí y no lo puedo exportar. Entonces los eventos nada más no se pueden exportar lamentablemente. Sigamos aquí. La unidad ocupa de un sensor capacidad por lectura scan. Eso es tema para un siguiente webinar, entonces espérate al segundo módulo. ¿Es conveniente utilizar el sensor de ignición de asistente o el del equipo regular? Si tienes un sensor agregado al equipo, pues obviamente va a ser más exacto. Esto es cuando no tienes sensores y no quieres gastar tanto dinero en sensores de combustible, pues el programa te trae la oportunidad de poder hacerlo. Para eso es que existe. ¿Hay manera de ver cargas y descargas determinadas por cálculo? Solamente se pueden ver como te dije, aquí solamente estamos viendo el consumo, no las cargas y descargas. Solamente se pueden ver es el consumo, no cargas y descargas. Andrea Hincapié nos pregunta, ¿se puede registrar llenado a través de la app? La respuesta es que no. En la app de Wialon solamente puedes usar lo que se ve te invito a ver el webinar de nuevo de la aplicación de Wialon, y lo que hace el programa, la aplicación de Wialon móvil, es tomar el detector de viajes y según ese detector de viajes y lo que haya en los sensores de nivel de combustible, pues él va tomando en cuenta esos llenados. Omar Peña nos dice, si se tiene todo bien configurado, ¿cuál es el porcentaje de error con respecto al consumo real del vehículo? Depende del vehículo, depende de la marca, depende cómo hagas la configuración. No te puedo dar una respuesta exacta, tendrías que ver la ficha del fabricante y tendrías que hacer las pruebas por ti mismo, porque eso varía entre un vehículo y otro. Aquí, como te dije, usé solamente las fichas que vienen predeterminado para tarifa y la ficha del Renault Logan. Entonces, no te sabría dar una respuesta exacta para eso. Aquí Gil nos dice, me refiero a la eficiencia de motor. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, como te la expliqué, la eficiencia de motor toma en cuenta el consumo de combustible para ciertas velocidades en ciertas áreas, como la ciudad o fuera de la ciudad. En cambio, el sensor de ignición es nada más para saber que el vehículo estaba operando. Es lo único que hace. Si el vehículo está apagado, obviamente no va a tomar en cuenta consumo. Para eso, esa es la diferencia. Manuel Méndez nos pregunta si tenemos un sensor de ignición previamente creado, el cual indica 1 encendido, 0 apagado. ¿Es necesario crear un nuevo sensor de ignición por el promedio de velocidades? La respuesta es que no. Si ya tienes un sensor de ignición, y eso lo dije cuando estaba creando
el informe. Si hay un sensor de ignición creado previamente, no, el programa no crea el sensor virtual. Como bien expliqué, si es un sensor virtual que crea el programa cuando no detecta ningún sensor de ignición creado. Los eventos se pueden exportar como informes de eventos. Exacto, en este caso, si tú tienes un informe, tú después puedes compartir ese informe a través de un WLP, obviamente. Pero va a aplicar en este caso para la unidad que tengas. Pero como esos eventos no se guardaron para la unidad a la que lo exportaste, pues ella no va a tener esos datos de eventos. Recuerda que los eventos solamente se crean en los mensajes de eventos, no en los mensajes de datos. Entonces los eventos, los mensajes de eventos no se pueden exportar. Aquí hace referencia con la desviación en minutos. ¿Qué quiere decir? Eso creo que ya lo explicamos. Depende para que la persona tenga un estimado de cuándo se hizo el llenado o no. Y Cisnea también nos pregunta, ¿se puede exportar los informes de combustible con la app de Wialon? ¿Se puede exportar? Sí, se puede exportar los informes directamente usando WLP, pero si te fijas en la aplicación, esto ya sería una pregunta de Wialon móvil, no sería una pregunta de consumo de combustible. Te invito a que veas el webinar de Wialon móvil. Bueno, por último, también, si ya no hay más preguntas, entonces yo doy por terminado este webinar. Y esto va a ser grabado. Antes de terminar, voy a mostrar algunas cosas, por favor, antes de terminar. No olviden, por favor, asistir a la ceremonia en vivo del concurso IoT Project of the Year 2020. Aquí, este streaming va a ser en vivo por medio de YouTube. Y la fecha pautada es para el 3 de septiembre y la hora va a ser la siguiente: 5 p.m. de Bielorrusia, 11 a.m. de Argentina, Brasil, Uruguay, 10 a.m. de Chile y 9 a.m. de Colombia, Perú, Ecuador, México. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Va a ser dentro de poco. Y como les dije, esto es una trilogía. Entonces, la próximo webinar, lo que tiene que ver control de combustible, parte 2, es módulo de consumo de combustible. Va a ser el 30 de septiembre, a esta misma hora, 1 p.m. de Argentina, 12 a.m. de Chile y 11 a.m. de Colombia, Perú, Ecuador. Recuérdense no dejar de ver nuestros tutoriales y otros webinars en español, donde se aclaran muchas de las preguntas que me hicieron acerca de Wialon móvil. También este webinar va a ser subido a este mismo enlace y lo van a poder ver. Bueno, listo. Vamos aquí un último comentario. El sistema no tiene un cálculo donde implica la eficiencia en base a la altitud, dado que a mayor altitud menos oxígeno y el rendimiento cambia. No, Carlos, solamente en el caso de consumo por cálculo están las opciones que ya mostré. Y a Nelson Beltrán ya le respondí la pregunta también, haciendo el comentario. Bueno, señores, que tengan muy buenas tardes. Gracias por venir al webinar. Espero hayan aprendido y aguarden para cuando se suba este video al canal. No dejen de verlo y repasarlo, que les va a servir mucho. Buenas tardes, hasta luego.